Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos con el día 2. Bueno, acordate que cuando veas esta muñequita que está aquí, que está leyendo un libro, quiere decir que tenés que leer y prestar atención, ¿sí? Reflexionar sobre ese texto que estás leyendo porque es lo que te explica todo lo que vas a trabajar más abajo. Bueno, eh, seguimos con los mitos. Recordamos que los mitos y las leyendas son narraciones que combinan elementos naturales y personas con aspectos fantásticos, divinos y heroicos para explicar cuestiones del contexto o de la vida de las culturas que lo crearon. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas narraciones tratan de explicar algo que pasa en el contexto, ¿sí? De esa cultura. Por ejemplo, porque llueve o porque cayó un trueno, ¿sí? Entonces, en el momento en que esas culturas querían explicar algún fenómeno que no sabían a ciencia cierta, creaban estos mitos o leyendas para explicar algo así, ¿sí? Y así como las leyendas que suelen tener a los animales, suelen aparecer animales con características de humanos, en los mitos, los dioses y los elementos naturales son el agua, el sol y la luna, ¿sí? Los dioses y los elementos naturales también asumen emociones, sentimientos y actitudes humanas, ¿sí? Por ejemplo, la luna que se enamora del sol, ¿sí? Ese enamoramiento pasa en los humanos, ¿sí? Sabemos en la realidad que el sol y la luna no pueden enamorarse, ¿sí? No tienen actitudes humanas. Bueno, y en el siguiente cuadro están caracterizados más o menos los personajes que aparecen en los mitos. Tenemos, en los mitos van a aparecer seres humanos, dioses, genios, hadas, ninfas, gnomos, gigantes y titanes, héroes, y vamos por los seres humanos. Los seres humanos no aparecen en todos los mitos, ¿sí? Suelen ser uno de los objetos creados, entran en conflicto con los dioses, otros seres humanos o la naturaleza. O sea que el hombre entra en conflicto con los dioses, o también puede entrar en conflicto con otros seres humanos, o también en conflicto con la naturaleza, ¿sí? Como pelearse con el sol, o Dios se enoja con los humanos y le manda tormentas, ¿sí? Eh, por acá decía también que a veces reciben ayuda de las divinidades o son objeto de su odio. Muchas veces son los que sufren las transformaciones, ¿sí? Los humanos son los que por ahí se transforman en algo. Después tenemos a los dioses, ¿sí? Acá tenemos a los dioses, que son súper poderosos y eternos. ¿Qué quiere decir eternos? Que nunca mueren, con características humanas también. Siempre hay un dios supremo y otros dioses menores. Hay conflicto entre los dioses y se agrupan, o sea, si hay varios dioses se van a agrupar y se van a poner en contra, unos en contra de otros. ¿Sí? Como los seres humanos no sabemos hacer lo mismo. ¿Sí? Eh, sus enojos tienen consecuencias por lo general en la naturaleza, ¿sí? Si se enojan los dioses, hay tormentas grandes o grandes lluvias que provocan diluvios, incendios, ¿sí? Con sequía se provocan desiertos, o al contrario, en tierras fértiles y están de a buenas, ¿no? Después tenemos los genios, las hadas, las ninfas y los gnomos, ¿sí? Este grupo suele estar vinculado con los elementos naturales o culturales, como por ejemplo los árboles, las casas, las flores. Estos personajes son más caprichosos que buenos. O sea, son caprichosos, no son ni buenos ni malos. Pueden hacer algo bueno o algo malo. ¿Sí? Y aquí también podríamos incluir a los ángeles y a los demonios. Después tenemos a los gigantes, aquí, ¿sí? Tenemos a los gigantes y titanes. Podrían estar en la categoría del grupo anterior, ¿sí? Pero no siempre tienen poderes mágicos, sino que fundamentalmente su poder está en su tamaño y su fuerza, ¿sí? ¿Sí? No tienen magia, sino que tienen una gran fuerza o son muy grandes, como los gigantes. Y después
nos queda la categoría de los héroes, ¿sí? Los héroes son hombres, ¿sí? Parecida a la categoría de los seres humanos, pero estos hombres tienen virtudes extremas. Y a veces son semidioses. ¿Qué quiere decir que sean semidioses? Que son hijos de dioses y humanos. O sea, o el papá es un dios y la mamá una humana, o viceversa, la mamá es una diosa y el papá es un humano. Entonces son semidioses, que pueden tener el beneficio de largas vidas, ¿sí? O pueden tener una larga vida, o ser eternos, o pueden tener alguna cura mágica, eh, una resistencia superior, ¿sí? Como Hércules, que tenía mucha fuerza, pero no dejan de ser mortales, ¿sí? Pueden tener una vida más larga, pero en algún momento se mueren. Suele haber diosas, pero no en la cumbre de la jerarquía divina, ¿sí? Nunca va a haber una diosa que sea la superior a todas, ¿sí? Es una cuestión de cultura. Entonces, van a haber diosas, pero no en estos mitos que nosotros estudiamos, ¿sí? En estos mitos de la antigüedad, van a haber diosas que no son las superiores, pero no van a haber heroínas, ¿sí? No van a haber, o sea, solamente héroes. Era el patriarcado de la época. Pero bueno, esas son las características principales de cada uno de los personajes de los mitos, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta para el momento de que tengan que crear o redactar algún mito, ¿sí? Sepan más o menos qué es lo que tiene que tener un mito cuando lo hagan, o qué personajes en este caso. Bueno, y después, otra vez la nenita para leer, tenemos otro mito para leer, pero este es un fragmento, ¿sí? O sea que es una parte del mito de Eros y Psique. Lean lo que está muy bueno, como les dije anteriormente, disfruten la lectura, imagínense y viajen con la lectura a esos lugares que en la vida real no existen. Por más que tengan la plata del mundo para viajar a donde sea y que no hubiera coronavirus, la imaginación te lleva a lugares que no te llevan nada que tenga que ver con dinero, ¿sí? Aprovechenla, aprovechen esa imaginación, disfruten la lectura, viajen con la lectura. Una vez que ustedes entiendan eso y logren viajar con la lectura, van a ver qué fantástico que es. Bueno, después viene lo no tan fantástico, ¿no? Hacer las actividades. Bueno, en base a lo que leyeron, ¿sí? El fragmento del mito de Eros y Psique, hay que responder algunas preguntitas, obviamente para ver qué comprensión tuvieron sobre la lectura. Después dice, continúa la historia de Eros y Psique completando las siguientes oraciones, ¿sí? Esto porque recuerden que es el mito que les presento más arriba, ¿sí? Es un fragmento, un pedazo, hay que terminarla. Ustedes pueden completar estas oraciones investigando, ¿sí? En internet, buscando el mito entero, y si no pueden entrar a internet o no tienen ganas y tienen ganas de inventar, mucho mejor. A mí me encanta que usen su imaginación e inventen, ¿sí? Dice, continúa la historia de Eros y Psique completando las siguientes oraciones. Pobre Psique, pasaron décadas y la madre de Eros la sobrecargó con las peores adversidades y penalidades que puedan imaginarse. Entre ellas, y ahí lo que tienen que poner es qué es lo que tuvo que hacer, o sea, qué le impuso la madre de Eros a Psique, qué tuvo que hacer, ¿sí? Y en el punto 2, que nos dice, Eros comprendió la grandeza de su amor y la magnitud de su sufrimiento y la perdonó. Entonces, y bueno, ahí tienen que ponerle el final, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando la perdonó, si volvieron a estar juntos o no, ¿sí? Investiguen para completar o imaginen, ¿sí? Bien, para aprender más. Acá, bueno, también esa gotita que tiene una lupa también significa de que tenemos que leer y prestar atención, ¿sí? Para recordar, porque son cosas que nos informan y nos sirven para aprender, que es la finalidad de esto, ¿sí? Aprender. Los dioses en la mitología. Los dioses son los principales protagonistas de la mitología griega y romana. Estos dioses intervenían en los asuntos humanos y tenían las mismas virtudes y defectos que los hombres.
¿sí? Además de tener todos los poderes que tenían, también tenían las virtudes y los defectos de los hombres, ¿sí? Se enamoraban, odiaban, lloraban, se enojaban, ¿sí? Todo lo que tenían, todas las características que tenemos nosotros como hombres, también lo tenían los dioses, pero además los dioses tenían poderes. Cuando un dios y un mortal tenían un hijo, nacían los semidioses, a quienes llamaban héroes, ¿sí? Entonces recuerden que los semidioses son los héroes en los mitos, ¿no? ¿Vos conocés algún dios o semidios de la mitología? No digo personalmente, sino en alguna historia, si has leído algún libro, ¿sabés qué poderes tenía? Bueno, lo que te pido acá es que investigues alguno de ellos, algún dios de la mitología, puede ser griega o romana, y anota en tu carpeta la información que encontraste. Y con esto finaliza el día número 2. Espero que lo disfrutes y que trabajes bien. Cualquier cosa, ya sabes, llámame o te escribo por WhatsApp. Besitos. Chau, chau.